porque estaba muy ocupado estudiando, pues para todo, ¿no? Para todas las cosas que van a salir. Entonces, pues principalmente voy a estar ahorita sacando cada día esta semana y la próxima semana eh, 10 preguntas de la guía, o sea, cada tema de la guía bien explicadas para que la gente que va para la UNAM, pues sepan cómo responderlas o por qué es así. Esta guía que estoy haciendo aquí es área 3, entonces igual si eres área 1, área 2, área 4, igual te ayuda. Obviamente hay algunas preguntas que son más por los temas, por ejemplo, en lo que es historia hay 14 en vez de 10, en comparación de área 1, pero son casi el mismo tipo de preguntas. Voy a estar sacando estos videos de la UNAM y después voy a sacar esos videos que saqué del grupo de Carvi de WhatsApp. Aquí de Exani, que es mucho más fácil, entonces eso lo puedo sacar mucho más adelante cuando sea la convocatoria de la Marina, para los que van a la Marina. Entonces empezamos aquí con Historia Universal, ya que es el tema principal de área 3 y pues quisiera explicarlo de una forma rápida y sencilla para la gente que va a área 3. Entonces, a ver, pues la primera pregunta es, ¿cuáles son los periodos en los que el positivismo clasifica la historia? Bueno, el positivismo, para empezar, es una ideología que crea Augusto Comte en Francia y es muy usada en el siglo XIX. De hecho, en México, Benito Juárez, se usó mucho el positivismo en la época de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, que sería siglo XIX, finales del siglo XIX. Entonces, el positivismo clasifica la historia en la C. Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Yo creo que las edades más importantes que uno tiene que saber en este tipo de, en la UNAM, en el examen de la UNAM, es edad moderna y edad contemporánea. ¿Por qué? Bueno, la edad moderna es importante porque la Revolución Americana de 1776, cuando terminan, es la única revolución en el mundo, o independencia más bien, la única independencia en el mundo es el único país que se independiza en la Edad Moderna. La Edad Moderna es de la caída de Constantinopla por los turcos hasta el inicio de la Revolución Francesa, que es cuando empieza la Edad Contemporánea. Entonces va a ser prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. 94. Acontecimientos políticos que expandió a las ideas liberales y provocó movimientos nacionalistas de liberación en Europa del siglo XIX. Esa sería las guerras napoleónicas, ya que sabemos que las guerras napoleónicas, Napoleón es uno de los principales, no el principal creador de la Revolución Francesa, pero él expandió esa idea de nacionalismo, de las ideas de las garantías individuales, el Código Civil. Por eso él peleaba contra los prusianos, contra el Imperio Ruso y contra el Imperio Austriaco. Porque ellos eran monarquías absolutistas que no querían cambiar su régimen y más que nada no querían que las ideas de la Revolución Francesa que fueron llevadas por Napoleón fueran expandidas. Entonces Napoleón, las guerras napoleónicas, eso que lleva a Napoleón básicamente cuando llegan a los austriacos, llegan a los prusianos y llegan a los rusos, lleva esas ideas de la Revolución Francesa, esas ideas liberales, esas ideas más bien esa ilustración que se basaba en la Revolución Francesa, que era fraternidad, igualdad, progreso y razón. ¿Okay? La 95. La doctrina económica propuesta por Adam Smith se basa en el principio de... A ver, Adam Smith, ¿quién es Adam Smith? Bueno, Adam Smith es uno de los creadores del liberalismo en Europa. Él era un economista inglés que crea el libro de la riqueza de las naciones y te explica básicamente en ese libro que es la propuesta que sacó Adam Smith, que básicamente es que el mercado tiene que fluir por sí mismo sin intervención del Estado, pero él lo que quiere básicamente es que básicamente lo que trae es una idea liberalista sobre el mercado, básicamente que el gobierno puede intervenir en el mercado porque el mercado se mueve solo, y es cuando se crea también la mano invisible.
que fue creada por Adam Smith. Entonces Adam Smith crea el librecambismo, que es lo mismo que el liberalismo. La 96. Identifica el orden respectivo de los nombres de los creadores identifica en el orden respectivo de los nombres de los creadores del socialismo utópico, el socialismo científico y el anarquismo. Bueno, el socialismo científico, por ejemplo, el socialismo científico también es conocido como socialismo materialista. Los principales creadores de este movimiento es Karl Marx y Engels. Del anarquismo es Mikhail Bakunin o Kropotkin, que son dos rusos anarquistas que ellos están en contra del, pues ahora sí que el absolutismo en esa época, de los zares rusos de esa época. Karl Marx es muy conocido porque él te dice básicamente, es el creador del socialismo y socialismos utópicos son muchos. Generalmente esta idea fue creada en Francia y sus creadores, y sus principales seguidores son franceses. Tenemos a Louis Blanc, tenemos a Saint-Simon, tenemos a Fourier y tenemos al inglés Robert Owen. Y básicamente la única diferencia de estos tres es que el utópico quiere un mundo perfecto socialista, o sea, que todo esté repartido socialmente, equitativamente, pero no tiene un método. Por eso es utópico, porque te dice, ellos están a favor de eso, pero no hay un método, no hay una forma de cómo lograr ese socialismo. Socialismo científico o materialista, mejor conocido como científico de todos modos, porque básicamente ahí hay un método, ahí sí te dice Karl Marx lo que hay que hacer para llegar a ese socialismo. Y anarquismo básicamente donde no hay Estado, no hay leyes, nada, que cada quien haga lo que quiera, y es creado por Bakunin. El socialismo científico es Karl Marx o Engels, y el socialismo utópico es Blanc, Saint-Simon y Robert Owen. Entonces es la C. Causas que originaron el imperialismo. Bueno, el imperialismo es de 1870 a 1914, y el imperialismo es básicamente cuando las potencias europeas, gracias a la revolución industrial, a la segunda revolución industrial, que es cuando se crea la electricidad y se empieza a usar el petróleo, hay mucha manufactura de cosas y empieza a haber estos materiales como electricidad, petróleo, todo eso que hace que la manufactura sea más barata y más rápida. Entonces en Europa obviamente hay mucha oferta, pero además obviamente no puede, pues obviamente hay mucha oferta, pero no hay mucha gente que lo compre, porque es por eso que hay una sobreexplotación de manufactura. Entonces las potencias europeas, que para recordar en ese tiempo era Prusia, era Inglaterra obviamente, que es el que es el mayor favorecido por el imperialismo, y es Francia, las tres potencias. Bélgica también puede ser una, y básicamente como tienen exceso de manufactura, quieren expandir ese mercado, ese monopolio a diferentes, no ese monopolio, quieren expandir ese mercado a otros lugares del mundo, como África, que fue uno de los principales lugares de imperialismo. Asia también fue uno de los principales imperialistas, y también para conseguir materia prima para seguir construyendo manufacturas o vender cosas exóticas, vender productos que conseguían en África, Asia, y los vendían como materia exótica en su país de Europa. Después, esto es uno de los principales causantes de la Primera Guerra Mundial, porque en el imperialismo es cuando se empiezan a generar esos tipos de bloques económicos, podría decirse, que es el que crea, de cierto modo, es como el primer conflicto antes de la Primera Guerra Mundial, porque en el imperialismo es muy importante, porque el imperialismo también es cuando se empiezan a pelear esas superpotencias, porque ellos quieren controlar el monopolio del mercado de cierto producto. Entonces, es por eso que en el imperialismo uno de los procesos de cuando iba a haber un problema de conflictos, se creó el Tratado de Berlín, la Conferencia de Berlín, que es cuando Bismarck une a todas las potencias europeas y se divide África para que exactamente no estallara una guerra, un conflicto entre ellos, pero llega a ser más adelante el conflicto de la Primera Guerra Mundial. La 98, entonces aquí la respuesta es hacia buscar mercados y materias primas. Entonces 98, suceso que ocasionó la entrada de Estados Unidos a la América de la Primera Guerra Mundial. Bueno, como todos sabemos,
Estados Unidos siempre ha sido un país, en la Primera y Segunda Mundial siempre ellos permanecieron neutrales al inicio porque ellos siempre usaron un tipo de, pues ahora sí que alejarse de los problemas que pasaban en Europa y, entonces Estados Unidos no entró a la guerra. Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918 y se empieza por el asesinato de el archiduque Francisco Fernando de Austria. Pero Estados Unidos entra hasta 1917 y eso es porque los alemanes hundieron el barco Lusitania en el Atlántico. ¿Okay? Entonces ese sería el elemento del suceso que hizo la entrada de Estados Unidos de América a la Primera Guerra Mundial, el hundimiento del transatlántico Lusitania. 99. Documento en el que se basó la elaboración del Tratado de Versalles. Bueno, el Tratado de Versalles es el tratado que termina la Primera Guerra Mundial y es cuando le quitan los territorios de Alsacia y Lorena a Alemania. Y este es un documento que se basó en los 14 puntos de Wilson. Woodrow Wilson, que era el presidente de Estados Unidos en ese tiempo, en ese tratado se basó el Tratado de Versalles. La Conferencia de Yalta es el documento que se hizo para separar separar a Alemania entre las 4 potencias en la Segunda Guerra Mundial, y el Tratado de Brest-Litovsk es cuando Lenin en 1917, después de la Revolución de Octubre, saca por decirse en ese tiempo, el Imperio Ruso de la Primera Guerra Mundial oficialmente. ¿Okay? Que sería la pregunta número 100. Una causa de la crisis económica de 1929 fue bueno, obviamente la crisis de 1929 es una crisis muy conocida porque es cuando se cayó la bolsa, básicamente porque se prestó mucho crédito que mucha gente no podía pagar. Este acontecimiento de hecho es uno de los factores principales en la creación del movimiento de socialistas, zona socialista de Hitler, de los regímenes totalitarios, porque en Alemania este suceso económico le pegó duro a todo el mundo, pero donde se ve más notable es en Europa y en Estados Unidos, principalmente en Italia, Alemania, ¿no? España también puede ser una opción, pero fue Estados Unidos y Alemania, porque en Alemania había la República de Weimar, porque después de la Primera Guerra Mundial Alemania hubo mucha inflación y se recuperó con la República de Weimar, y después llegó la crisis económica del stock market de Nueva York en 1929, que obviamente dejó mucha gente en Estados Unidos y Alemania desempleada. Uno de los problemas de esta crisis es que como mucha gente quedó desempleada, se perdió mucho, como puede decirse, no un producto interno, pero hubo una gran caída económica, básicamente porque la gente no estaba produciendo, no estaba ganando nada. Entonces es cuando viene el presidente Roosevelt y crea el asegurador de empleo, que básicamente la gente que estaba desempleada se aseguraban algún tipo de empleo, y así es como otra vez retomaron esa economía de los americanos. Pero la mayor crisis económica de 1929 es que se cayó la bolsa del stock de Wall Street. Acá. Entonces sería la caída de la bolsa, pues ya ven. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que finalizó el 2 de septiembre de 1945, la Conferencia de Yalta es que se acordó la división de Alemania en 4 ocupaciones, que era la rusa, la inglesa, la francesa y la americana. ¿Okay? Berlín se la quedó de los rusos y se regresaron los territorios de Alsacia y Lorena otra vez a Francia, y Estados Unidos básicamente con Rusia, básicamente es cuando se crean las 2 superpotencias, ¿no? Como conocemos en la Guerra Fría. Y esta conferencia, como se había dicho, era de Yalta, porque la de Teherán, la de Potsdam no sé cuál es, la de Teherán es 1943 en Irán. Se crean los últimos
se crean los últimos tratados para cómo van a terminar la guerra con Alemania, que es cuando empieza el D-Day en 1944. Ok, la 102. Uno de los rasgos que distingue el bloque socialista del capitalista es la economía centralmente planificada. Es la respuesta. ¿Por qué? Muy sencillo. La falta de innovaciones tecnológicas no es la respuesta, porque de hecho, si nosotros recordamos bien, en los 50 la carrera armamentista, la carrera tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron la Unión Soviética con Khrushchev, porque ellos crearon de hecho el primer satélite que fue el Sputnik, y mandaron al primer güey a la luna, que sería Yuri Gagarin. Entonces ese no es. Intervencionismo en los asuntos del tercer mundo, eso tampoco es, porque de hecho en los países del tercer mundo es cuando los dos países intervienen en países del tercer mundo, como la guerra de Corea del 50 a 53, la guerra de Vietnam del 55 al 75 y la revolución cubana del 56 al 59. Entonces no puede ser. En el caso del intercambio de mercancía con otros países, al contrario, en este tiempo lo que ellos querían era vender a los países tercermundistas tecnología como armas para que ellos pelearan, mientras estos países les ofrecían materia prima de su país. ¿Okay? Entonces ya sé, y es muy sencillo, porque en ese tiempo la diferencia entre el bloque socialista y el capitalista en la cuestión de economía es que obviamente el capitalista era los monopolios, ¿no? El libre comercio, no neoliberalismo, pero pues ya saben, básicamente el poder de capital, ¿no? Las empresas, pues. Y en el capitalista no era así, el básicamente centralista es que el gobierno, el Partido Socialista era el que controlaba todo, toda la economía. Entonces, pues es así, porque toda la economía que era controlada, toda la economía de la Unión Soviética era controlada por el Partido Socialista, que eso significaba que era una economía muy centralista, porque ellos hacían todo. Ellos tomaban todas las decisiones económicas. Tú no podías tener tu tiendas, tú no podías tener tu tienda privada porque no era tu tienda, era la tienda del Partido Socialista. ¿Ok? Entonces es así. El documento que firmaron 14 países latinoamericanos comprometidos a no fabricar, recibir, almacenar ni probar armas nucleares se le conoce como el Tratado de Tlatelolco. ¿Okay? El Pacto de Trianon es la Primera Guerra Mundial, que no tiene que ver, es cuando hacen el tratado para la rendición de Hungría, la separación del Imperio Austrohúngaro. Hungría, acuérdense, el Pacto de Trianon, Hungría, Sèvres, Turquía, Versalles, Alemania, y Saint Germain, Austria. El Pacto de Varsovia no es, porque el Pacto de Varsovia es el pacto que hacen los países soviéticos, prosoviéticos, para crear su propio ejército contra el pacto de tratado de la OTAN o NATO, como quieran llamar. Y tratado que tiene que ver, Tratado Tlatelolco, que es firmado de hecho aquí en México, y es un tratado firmado en el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Sí? Esa es la 104, factor importante de la crisis. Y esto de hecho es creado, se me olvidó, este tratado es creado después de la crisis de los misiles nucleares en Cuba, en el 62. ¿Sí? No se olvide. Factor importante de la crisis política militar en el Medio Oriente es la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel es uno de los conflictos que hoy en día sigue siendo un problema para el mundo, porque siempre se están peleando y siempre están haciendo sus cosas bien raras, porque supuestamente en 1948 se crea el Estado de Israel y ese supuestamente su lugar era palestino. Entonces siguen peleando, pero es más que nada una disputa religiosa. ¿Okay? Y de hecho hubo también, no me acuerdo si fue en los 50 o 60, también hubo una guerra entre los árabes y los israelíes, que ganaron los israelíes. Entonces siempre hay una disputa ahí entre esos países. ¿Okay? Entonces la creación del Estado de Israel. Y la 105 es hecho que consideró como el inicio de los cambios políticos finales del siglo XX en Europa del Este. Bueno, obviamente el siglo XX significa todo lo que es 1900, y el hecho que básicamente cambió el mundo pues es obviamente la caída del muro de Berlín.
¿Por qué? Porque eh, la paz armada no, esa paz armada es básicamente el periodo antes de la Primera Guerra Mundial. Los países están preparándose para ya pelear la Primera Guerra Mundial. La guerra de los Balcanes es después de la caída de la Unión Soviética. La Guerra Fría es básicamente del 45 al 91 y la caída del muro de Berlín la caída del muro de Berlín fue en 1989, que es cuando básicamente se da cuenta el mundo que la Unión Soviética, por decirse, el bloque socialista ya no tiene esa fuerza, ya no puede controlar lo que está pasando en los países que son controlados por el Partido Socialista. Y ahí es básicamente un ejemplo que ya era el fin, ya iba a ser el fin del Partido Socialista. Y esto es un acontecimiento importante porque en el periodo de 1945 a 91 las dos potencias mundiales que controlaban básicamente el mundo era el bloque socialista y el bloque capitalista. Pero ya terminando, que cayendo el muro de Berlín y cayendo la Unión Soviética en el 91, nos damos cuenta que ahora la potencia mundial es Estados Unidos y ellos pueden hacer lo que quieran básicamente con el mundo. Y por eso puede decirse que muchos de nuestros puede decirse que muchas de las cosas que hemos adquirido occidentales, entre comillas, no son occidentales, son más bien americanas, ¿okay? Entonces es la Guerra Fría, hecho que te considero como inicio de los cambios políticos del siglo XX, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, ya sé. Okay. Y la última, ¿cuál fue la aportación científica del inglés Timothy Berners-Lee con el propósito de intercambiar información? Bueno, muy sencillo. El Timothy Berners-Lee, el científico inglés, creó Internet, así de sencillo. Yo honestamente tuve que buscar, esto no vino en mi guía de estudios, bueno, cuando yo estudié, entonces tuve que buscar exactamente quién fue este científico, pero igual creo que por lógica igual lo puedes deducir con el propósito de intercambiar información. De estos cuatro, ¿cómo puedes intercambiar información? Pues con el internet, ¿no? Porque el radar no es intercambiar información, es para localizar gente y eso no tiene nada que ver. Entonces, el propósito de intercambiar información es el internet, la red, ¿okay? Entonces la sé. Y con eso concluye Historia Universal. Puede ser que lo hice muy rápido, vaya muy rápido, no sé. Simplemente es porque, como pueden ver, ya es muy tarde y creo que estas preguntas las tienes que deducir rápido, porque obviamente tienes son 120 preguntas y creo que son 3 o 4 horas. Entonces, pues, obviamente tienes que responder de la forma más rápida y efectiva, ¿no? Yo aquí di explicación de por qué es esa respuesta. Obviamente, algunas preguntas sí expliqué los incisos simplemente porque hay unos incisos que literalmente no tienen absolutamente nada que ver, así de sencillo. Y pues si yo explico cada inciso cómo es, pues me voy a tardar mucho explicándoles qué es cada cosa. Entonces, pues creo que lo hice de la mejor forma posible. Ya próximamente voy a estar sacando, mañana probablemente voy a estar sacando de la Historia de México y después voy a ir sacando los temas así, uno por uno. Aquí también tengo la guía de 2019, también puedo sacar más preguntas de eso. Y ya más adelante, para la gente que va a ir a la Marina, aquí tengo exactamente la guía, que la voy a resolver, toda esta guía la voy a resolver, y los problemas que hay en la página de Ceneval, para que estén atentos. Obviamente no ahorita, pero puede ser que como por marzo, abril, que abren que ya va a terminar la convocatoria, ya voy a estar sacando esos videos, ¿ok? Entonces eso sería por todo. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, pongan en los comentarios. No tengo ningún problema de comentarlos, de contestarlos, perdón. Y espero que les haya gustado. Hasta luego, que descansen.